de todo estás tú. El universo corre a ti. Se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí. Mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Oh, 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 que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Aunque venga oscuridad, tu luz resplandecerá y toda rodilla a ti se doblará. A ti se doblará, que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya a nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna en mí, oh. Hola hermanos, buenas noches. El día de hoy estamos de nuevo aquí con ustedes para continuar con lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones referente al reino de los cielos. Vamos a seguir continuando con esto. Esperemos que estén bien ahí en sus casas. Buenas noches, un saludo a todos, aquellos que ya se conectaron y aquellos que se van a conectar también en algún momento. Bienvenidos a este tiempo que hemos separado, ¿verdad?, para estar juntos. Y bueno, es un privilegio poder seguir tratando este tema tan emocionante y tan grandioso acerca del reino de los cielos.
nos da gusto poder contar con su presencia y poder darle continuidad a esto que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Damos gracias a Dios porque Él es el que ha estado interesado, ¿verdad?, en enseñarnos en este tiempo este tema, ¿no?, muy reflejado en las Escrituras y en palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Uno de los mensajes principales de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a estar dando continuidad a este tema y vamos quiero comenzar comentándoles acerca de unas preguntas. Y bueno, vamos a tener una reseña de todo este tema que hemos estado mirando. Y una de las preguntas con las que quiero iniciar dice, ¿qué es el reino de los cielos? Y si usted tiene un poquito de memoria o tiene ahí anotaciones, podrá darse cuenta que el reino de los cielos no es, dijimos lo que no es primero, ¿verdad? No es una religión. El reino de los cielos no es una religión. El reino de los cielos dice que es una ciudadanía, un reino. El reino de los cielos es un reino que tiene un rey y donde también hay ciudadanos de ese reino, ¿no? También el reino de Dios o un reino es un sistema de gobierno monárquico, decíamos, ¿verdad? Que no hay, aquí no entra la democracia, ¿no? Solamente existe el gobierno monárquico, el cual consta de uno que manda, ¿no? Uno que da las órdenes y los demás obedecen. Entonces, esto es lo que dice el diccionario de la lengua española. Es un sistema de gobierno de una monarquía no democrática, ni socialista, ni comunista. Pero también el diccionario bíblico nos muestra que el reino dice que también es morada en que se goza de la presencia de Dios. Y entonces ya mirábamos, ¿verdad?, que una parte que nos fue mostrada del reino de los cielos en los inicios de la creación fue el huerto del Edén, ¿verdad? Y ya mirábamos que ahí en un compacto se nos dio una muestra de lo que es el reino de Dios, de lo que es la presencia de Dios. Dice que Adán y Eva escuchaban todos los días a Dios y venía Él, dice, y los visitaba y platicaba con ellos. Entonces, una de las definiciones de qué es el reino de Dios es el lugar de la presencia de Dios. Eso es el reino de Dios. También decíamos que el reino, la reputación del rey en ese reino se determina por el estado de vida de los ciudadanos. La reputación del rey se determina por el estado de vida de los ciudadanos en ese reino. Entonces, mirábamos, muchas citas y si usted lee el Nuevo Testamento en los Evangelios, se va a dar cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando entra a esta tierra, nace y crece y desarrolla su ministerio, empieza hablando acerca del reino de Dios. Y nos quiso dejar muy claro, decíamos, qué es el reino de Dios, ¿no? Y decíamos, otra pregunta que quiero hacer es, ¿dónde se encuentra ese reino? ¿Dónde se encuentra ese reino? Una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo decía en su evangelio, en aquello que venía hablando a la gente en ese tiempo, decía, el reino de los cielos entre ustedes está. Decía, arrepentíos y convertíos. Arrepiéntase, conviértanse, porque el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos entre ustedes está.
Entonces, si alguno nos hemos preguntado, ¿dónde está el reino de Dios? Está entre nosotros. Ha llegado. Porque recordemos que decíamos también que la religión nos ha enseñado que es allá en lo futuro, ¿no? No, cuando moramos va a ser el reino. No, es ahorita, aquí y ahora, en estos tiempos se está viviendo el reino de los cielos, ¿no? Muchos ya lo estamos viviendo. Así es, y probando sus delicias, ¿no? Así es. Probando su vida. Y bueno, una de las preguntas que también surgieron en este tema es ¿qué se necesita para entrar a ese reino? Y ya mirábamos, ¿verdad? Con Nicodemo y la pregunta que le hacía a nuestro Señor Jesucristo y cómo le imparte y le comparte nuestro Señor el cómo entrar al reino de los cielos. Dice que solamente naciendo de nuevo, naciendo del cielo, naciendo de arriba, naciendo de Dios, es como podemos entrar al reino de Dios. Y mirábamos en la reunión pasada, veíamos que nuestro Señor Jesucristo tocó mucho este tema con respecto a los niños, ¿no? Es el que no fuere como un niño. El que no fuere como un niño, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Y era categórico, decíamos, ¿no? Si no eres como niño, no podrás entrar al reino de los cielos, ¿no? Muy puntual, o sea, no hay otra manera que podamos decir, si hago esto, o por mis obras, o por lo que haga, no. Dice, si no eres como niño, ¿no? Y dejamos muy puntual, ¿no? Dice, que sea un niño, ¿no? Dice, como niño, ¿no? De ninguna manera entrará en él, dice. Si no, dice en Marcos 10:13, dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y decíamos, de ninguna manera es de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, solamente naciendo de nuevo es como podemos entrar al reino de Dios y vivir en él, ¿no? O disfrutar de ese reino. Otra de las preguntas que quiero que veamos y que sin duda surgen, ¿no? En nuestro corazón, en nuestra vida, es ¿cuándo comenzará? ¿O ya ha comenzado? Y bueno, ha sido también temas muy polémicos también que se han tomado para tener polémica, pero no son temas complicados. No son temas complicados porque decíamos la semana pasada, hay párrafos tan puntuales y tan directos de Jesús que dice, ¿qué necesitas interpretarle? Nada. Hay párrafos que Jesús habla del reino de los cielos donde no necesitas interpretarle nada. Solo creerlos como un niño. Creer que el reino. Obedecer, ¿no? ¿Sí? Creer y obedecer. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comenzará este reino? ¿O ya ha comenzado? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dice que nos fue entregado el reino, que nos fue entregado ese reino, que éramos bienaventurados porque a nosotros se nos había dado el reino de los cielos. Aquello que un día profetas y la gente que creía en estas promesas del Señor habían esperado por mucho tiempo y no lo vieron. Y nosotros en este tiempo somos privilegiados, dice, porque han podido ver y entrar, no solo ver, sino entrar en ese reino. Y bueno, con estas preguntas, quiero que pasemos o queremos pasar a unas, enseñanzas, ¿no? Que nuestro Señor Jesús igualmente presentó delante de la gente de aquel tiempo y nos presenta hoy para enseñarnos cómo es la vida en el reino de los cielos. Y bueno, vamos a estar mirando, introduciéndonos a las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y vamos a estar mirando, hoy vamos a mirar solamente una y vamos a mirar cómo el Señor presenta y despliega en la vida en el reino de los cielos.
Bueno, una de las cosas que quiero comentarles primero es que, ¿qué es una parábola? Que nos preguntemos, o si nos hemos preguntado, bueno, ¿qué es una parábola? Bueno, esta pregunta se la hicieron los discípulos. Dice, ¿por qué enseñas por parábolas? Ellos sí sabían que era una parábola. Según el diccionario hebreo, dice que parábola, o en el diccionario Marshall, también dice, puede referirse a un acertijo. Dice que los judíos estaban familiarizados con este tipo de relatos, de narraciones. Estaban muy familiarizados porque, si recuerdan, había pues maestros que enseñaban la ley, maestros que enseñaban al pueblo, y uno de ellos, el apóstol, después el apóstol Pablo, ¿no? Después que fue alcanzado por nuestro Señor, pero ellos estaban como maestros de la ley, ellos están familiarizados con poner ejemplos de esta manera, con temas cotidianos, que se le llamaba Marshall, o en nuestro lenguaje, parábolas. Porque sin duda Jesús sabía que los judíos así entendían, ¿no? Porque esa era la costumbre en esos tiempos de cómo enseñarle a las otras personas por parábolas, ¿no? Así es, estaban muy relacionados con este tipo de enseñanza. Y bueno, uno de las características de una parábola es, la característica era que eran como mitos, o sea, no eran mitos, no eran cuentos, sino que una de las características eran que eran relatos de la vida real, de la vida cotidiana. Eran relatos muy familiarizados. Ajá, eran historias naturales para enseñar la vida espiritual, más que nada, ¿no? Así es. Sí. Ajá. Enseñanza, como verdades espirituales, verdades, ¿no? Ajá. Pero una narración de algo que pasó en la vida cotidiana de alguien, y ¿no? que ahora, de alguien, y ahora va a mostrar cómo se aplica a la vida del reino. Y bueno, una de las definiciones que tengo aquí también dice que o declara, una parábola declara en base a en términos de un reino, declara la verdad de otro reino. O sea, el reino de la tierra, el reino de este mundo, tenemos situaciones, y entonces en esas situaciones nuestro Señor empieza a compartir o enseñar la naturaleza del reino de los cielos. Entonces era muy cotidiano para ellos, pero también una de las características que eran acertijos. Una parábola estaba como muy apegada a un acertijo. O sea, había cosas que es como una adivinanza. No le encuentras ni por dónde. Y vamos a ver más adelante, nuestro Señor Jesús dice, no entienden los que no quieren entender. Pero los pequeños, los de corazón sencillo, dice, esos son los que entienden. Esos acertijos, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que eran las parábolas, un poquito de enseñanza para que usted vea y para que veamos a qué se refería, porque ahorita vamos a mirar y a leer una de las parábolas de nuestro Señor, pero al introducirnos a ella vamos a mirar cómo es que nuestro Señor les hablaba y por qué usaba este tipo de enseñanza. Así que vamos a estar mirando. Hay varias enseñanzas, varias parábolas, pero vamos a estar introduciéndonos con una en Mateo 13. Las parábolas nos muestran
cómo vivir en el reino de Dios. Esto tenga en cuenta para que ahorita que vayamos leyendo la parábola, usted se identifique. Usted que ya está en el reino de los cielos, usted que ya está, que ya entró a través del nuevo nacimiento, que ya obtuvo su ciudadanía en el reino de Dios, ahora usted vea cómo es la vida en el reino o dentro del reino de Dios en esta tierra. El reino de Dios en esta tierra, ¿sí? Recuerde que nuestro Señor Jesús invadió este reino, ¿no? Invadió este reino de maldad, este reino caído. Lo invadió con el reino de los cielos. Y dijo, el reino de los cielos entre ustedes está. Maravilloso Emmanuel, Dios con nosotros. Lo sabemos. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros es el Rey, entonces su reino está establecido en nosotros, en esta tierra. Está entre nosotros, ¿sí? Está en nosotros. Por eso necesitamos recibirlo. Ya está entre nosotros, ya bajó. Vamos a decirlo así, ya bajó, ya vino. Ahora necesitamos nosotros aceptarlo como un niño. Aceptarlo, creerle a Dios y creer que está entre nosotros para poder entrar en Él. Bueno, la historia nos dice, ¿verdad? Que ya lo veíamos en la plática anterior, que Israel había esperado por mucho tiempo, por muchos años esta promesa, ¿no? Este reino. Y bueno, Dios se propuso traer su reino a esta tierra. Israel lo sabía y lo había esperado. Y esperaba al Mesías durante muchos siglos, pasaron muchas cosas. Fueron, llevados cautivos y tantas cosas que pasaron, porque recuérdese que rechazaron el reino de Dios. Ten en cuenta esto, quien rechaza el reino de Dios no tiene una buena vida. Bueno, nada más miremos la historia, ¿no? Y la historia nos dice que Israel rechazó a Israel y le fue muy feo, muy feo. Bueno, de tal manera que hasta la fecha, solo porque está la promesa dada por Dios de que va a reunir a su pueblo otra vez y va a volver a ser una nación. Pero por rechazar al rey, sufrieron mucho, hasta la fecha han sufrido mucho, un pueblo que ha sido torturado, ha sido, ninguneado. ¿Por qué? Porque rechazaron al rey. Que no se nos olvide esto, no rechacemos al rey. Entonces por muchos años lo esperaron y desearon y anhelaron que el Mesías viniera, el Mesías prometido, para que le restaurara el reino que había sido quitado. Entonces, no lo ven, no lo pueden disfrutar. Y cuando el Mesías viene, cuando nuestro Señor hace poquito más de 2000 años llega a esta tierra y trae el reino de Dios y anuncia el reino de Dios, ¡oh, sorpresa! No le creen. Lo reconocieron, ¿no? No le creen. Tantos años esperar, tantos años suspirar por el reino tan esperado. Y cuando llega, no le creen al rey. No le creen y lo vuelven a rechazar y ahora lo matan. ¿No? Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo fue por nosotros. Fue por nosotros que lo rechazaron, para que nosotros pudiéramos entrar, ¿no? Tuviéramos la oportunidad de poder entrar, porque no era para nosotros. No era para nosotros, porque podríamos decir, ahora ya así de este lado, pues gracias a Dios que no lo recibieron en ese tiempo, no creyeron. ¿Por qué? Porque fue la oportunidad para nosotros de poder entrar y vivir en el reino de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, por esa sencilla razón, podríamos decir que sencilla, disfruten la vida en el reino.
tenga su nuevo nacimiento. Es muy importante vivir en el reino de los cielos. Es algo maravilloso, no se puede explicar, únicamente se vive y ya, ¿no? No nos complicamos la vida con tantas cosas. Así es. Decíamos, ¿verdad?, que no es religión. El reino de los cielos no es una religión, no es algo que te imponen. El reino de los cielos no es algo que te imponen. Si no haces eso, te vas a ir al infierno. No, porque el reino de los cielos vino a establecerse y ciertamente trae una sentencia, pero el llamado es que todos podamos entrar al reino de Dios. Si, bueno, como no trae normas que se impongan, sino que el que recibe el reino de Dios como un niño, entonces deja guiar como un niño. Y para ese no hay normas, para ese solamente hay órdenes maravillosas, órdenes, guianza, dirección del Rey. Y es un gozo poder llevar a cabo estas ordenanzas. ¿Por qué? Porque vienen del Rey. Así es. ¿Sí? Entonces, aquí se acaban los buenos sacrificios, ¿no? Con nuestro Señor se acabaron los sacrificios, se acabaron la carga del pecado incluso, porque dice que Él cargó con nuestros pecados. Ya no tenemos por qué llevar la carga de nuestros pecados. Él nos perdonó. Por amor nos mantenemos firmes. Por amor le seguimos con fidelidad. Por amor mantenemos la santidad que Él nos dio. No es nuestra, Él nos las dio, porque nos dio esa remisión de nuestros pecados. Y bueno, solamente nos queda amarle con todo el corazón, aceptar ese reinado, entrar en Él y disfrutarlo. Disfrutarlo, ¿sí? Mi esposo decía, el infierno no se hizo para el ser humano. Y es verdad, Satanás es un mentiroso. Satanás no dice la verdad. Y el infierno se hizo para él y sus demonios, para él y sus ángeles, los que se rebelaron contra Dios. Pero no se hizo para el ser humano. El reino de los cielos es para el ser humano. El reino de los cielos es para aquel que Dios formó con sus propias manos. Para ese es el reino de los cielos. Todo el que quiera entrar en él, en esa venida del Mesías, ¿verdad? Trajo la apertura a ese reino cuando no teníamos entrada, no éramos ciudadanos. No, la ciudadanía la tenía el pueblo de Israel. Y entonces con la venida del Mesías nos dio apertura y nos dio entrada al reino de los cielos. Hermano, cuando el velo del templo se rompió en el lugar santísimo, allá en aquel lugar específico en Jerusalén, en la montaña, en aquel monte donde estaba el templo, ese día nos dio entrada al reino de los cielos libremente. No vuelva a coser el velo, por favor. No cosa el velo otra vez, déjelo así rasgado. ¿Por qué? Porque Él nos dio entrada. Y una muestra física y palpable fue que el velo del templo es esa división que dice que era tan pesado y tan grueso que nadie lo podía romper. Y nuestro Dios lo hizo pedazos, abrió la puerta y abrió la entrada para todos nosotros al reino de los cielos. Fue una manifestación palpable, visible, de que el reino de los cielos se abría para todo aquel que creyera como un niño. Y bueno, disfrutemos este reino. Con nuestro Mesías vino el reino de los cielos, el establecimiento del reino de Dios en esta tierra, ¿sí? Recuerde esto, el reino de los cielos vino e impuso, dice que impuso fuerza, con violencia entró. Bueno, tan violento fue que lo mataron. Tanta violencia trajo el reino de Dios que lo mataron, no aguantaron, ¿sí? Y no fue con armas, no combatió con armas, ¿no? La vida. Y ahora vamos a mirar las parábolas, esta parábola que es la del sembrador.
que nos relata en Mateo 13, cómo es la vida en el reino de los cielos, cómo es la vida del reino de los cielos aquí en la tierra. Recuerde que si usted tiene ciudadanía del reino de los cielos, entonces tenemos otra cultura, tenemos otro lenguaje, tenemos otra manera de pensar, todo es diferente, ¿sí? Todo es de acuerdo al reino en el cual vivimos. Si usted nació de nuevo, si entró al reino, lo miró y entró al reino de los cielos, entonces usted tiene otra cultura. Así es. ¿No? Totalmente otra cultura, otra manera de pensar, otra manera de resolver sus asuntos. Todo está en el reino de los cielos, es otra vida, una vida nueva. Vamos a mirar en Mateo 13, del 1 al 9, que nos dice esta parábola. Dice Mateo 13, del 1 al 9. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Así es. Vamos a estar mirando ahora la explicación de esta parábola allá en Mateo 13, del mismo capítulo 13, del 18 al 23. Nuestro Señor Jesucristo les explica esta parábola a los discípulos. Dice así: escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Así es. Hermosa parábola. Ahora que estamos mirando el reino de los cielos, surge, su significado más atractivo. Y bueno, es una parábola que nuestro Señor le explica a los discípulos su significado, ¿no? Y si se da cuenta, esta es la vida del reino. Solamente quiero que miremos en esta parábola, no vamos a profundizar mucho, creo que está muy clara la explicación, ¿no?, de ella misma en palabras de nuestro Señor Jesús, pero quiero nada más decirles que analice, vuelva a leer, vuelva a mirar, y todo esto que nuestro Señor habló de lo que es el reino de los cielos, ¿cómo decirlo? Todo esto que nuestro Señor habló es para que nosotros miremos dónde está nuestro corazón, cómo hemos recibido el reino de los cielos, cómo ha caído la semilla del reino en nuestros corazones.
¿En qué tierra, no? ¿En qué tierra está tierra fue sembrada el sembrado? reino? En nuestra vida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué terreno somos? ¿Qué terreno somos? ¿Cómo hemos recibido el reino? ¿Cómo cayó el reino de Dios en nuestros corazones? ¿Cayó como el que cae en el camino? ¿O cayó como el que cae entre las piedras? ¿O cayó como el que cae en terreno entre espinas? ¿O cayó en un terreno fértil? ¿En un terreno preparado? Por eso le digo que no quiero abundar en esta parábola, porque es magistral lo que dice nuestro amado Señor. Es magistral cómo nos explica esta parábola y cómo nos hace ver y cómo nos insta a mirar cómo vamos a recibir el reino de Dios. Hay muchas maneras en las que el reino de Dios se recibe. ¿En cuál estamos, hermano? Vuelva a leer en su casa, ahí a lo mejor la esposa sin el esposo y el esposo sin la esposa, personalmente, los jóvenes aparte, y analicen y analicemos en qué terreno está el reino de los cielos, en qué terreno está, en qué terreno cayó el reino de los cielos. Y bueno, con esta parábola quiero que terminemos este tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Esta era la parábola que quería yo compartir en este día, en este tiempo que el Señor nos ha regalado. Y bueno, creo que está por demás añadir a la palabra, ¿sí? Léala y revise. Ya con lo que compartimos acerca del reino de Dios y cómo la inquietud de nuestro Señor Jesucristo al hacernos entender el reino de Dios, ahora viene y nos da un ejemplo, nos da una muestra de cómo podemos vivir en el reino de los cielos o cómo vamos a vivir, cómo debemos vivir. El ideal es que el reino de los cielos caiga en buena tierra. Ese es el ideal. Hermano, usted analícelo, usted medítelo, usted arregle su asunto con Dios y vea dónde cayó la semilla del reino, ¿sí? Entonces, por eso recordamos todas estas preguntas acerca del reino de Dios, para que usted no diga, pues que yo no sabía ni que era el reino, ¿no? Porque sí, en realidad como que cerramos o nos cerraron los ojos a este evangelio o al evangelio de Pablo, ¿no? Porque el evangelio de Pablo es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos en esta tierra. Y bueno, es la palabra que queríamos compartir. Y bueno, quiero que antes de que cantemos esta alabanza, me maravilla que algunos niños ya se la aprendieron, ¿eh? No sé, usted adulto, pero algunos niños ya me la cantaron. Y 3 añitos, 2 añitos, y ya la andan con el cielo gobierna, el cielo gobierna. ¿Usted sabe lo que va a impactar en el corazón de esos niños? El reino de Dios, bueno, es hermoso. Porque sin duda, pues Dios no se equivoca, ¿no? Como esos niños. Aunque muchas veces nosotros escuchamos que nada más dicen la última frase de la canción, pero ya la traen cantando, o sea, como un juego andan cantando. No únicamente la cantan en la reunión, la están cantando en sus casas cuando andan jugando. Eso es lo importante, impacta. Y está impactando en sus vidas y sabemos que cuando ellos sean grandes, esa canción les va a seguir impactando, ¿no? En cada día de su vida. Así es. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, este tiempo y poder compartir, Señor, esta palabra, esta reflexión, Padre, que sin duda viene de tu corazón, Señor. A nosotros no se nos podría ocurrir, pero viene de tu corazón, Señor, así como impactaste nuestra vida con este reino, Señor, queremos compartirlo a otros, Señor. Y que tu iglesia, Señor, esté consciente, Padre, de que ha entrado a un reino, a una nueva cultura, a una nueva vida, Señor.
que esté consciente, Padre, que no le pertenece a esta sociedad, le pertenece al reino de los cielos. Y de acuerdo a ese entendimiento, Padre, y de acuerdo a ese arrepentimiento, y de acuerdo a esa conversión, es que vamos a vivir en este reino, Padre. Te damos gracias, Señor, y de esa manera también impactaremos como tú le hiciste y como lo hicieron tus discípulos en el reino, este reino caído, el reino de la tierra, Padre. Impactaremos de tal manera, Señor, que este reino se tenga que rendir ante el reino de los cielos, Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que edifica nuestras vidas y nos confronta sin duda, Padre, con esta parábola, Padre. Te damos gracias, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor, y pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté tratando, Padre, con esta parábola a cada uno de mis hermanos. Ahí donde se encuentre, Señor, donde esté meditando, Padre, tu Espíritu Santo esté tratando con cada uno de ellos y trayendo, Señor, esa sensibilidad que solo el reino de los cielos requiere, Padre. Y trae a cada corazón, Señor, la revelación de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, el Mesías esperado. Te damos gracias. Amén. Bueno, así despedimos esta transmisión. Despídete, hermana Lili. Bueno, hermanos, pues nos despedimos por el día de hoy. Y nos vemos el próximo domingo, cada quien en sus lugares, como siempre decimos, y en los horarios que cada uno correspondan. Y saludos a todos por allá. Y canten juntamente con nosotros, el Así cielo es, Señor. gobierna. Sobre todo estás tú, el universo corre a ti, se rinden los reinos solo a tu voz. Oh, oh, oh. Mi reino no es de aquí, mi tesoro está en ti. Eres rey, eres Señor. Oh, 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 que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Que venga oscuridad, tu luz resplandecerá y toda rodilla a ti se doblará, a ti se doblará. Que tu gloria brille, que la tierra cante, que tu reino venga y que tu pueblo grite. El cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh, el cielo gobierna, oh. Cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey, cantamos aleluya a nuestro Rey.
cantamos aleluya. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, nuestro Rey. Cantamos aleluya, aleluya. El cielo gobierna. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. El cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna. Oh, el cielo gobierna.